estoy o voy a desarrollar el tema del día de hoy, que es nefropatía diabética, que por motivos de salud la doctora Galvez no ha podido desarrollarlo y que por cuestiones de coordinaciones no se pudo presentar el día pautado, que era el miércoles. Pero lo haremos ahora, presentando las disculpas del caso ante todos ustedes. Empecemos haciendo la diferenciación. ¿Qué es la nefropatía diabética? Que es lo que vamos a presentar el día de hoy, y qué es la enfermedad renal diabética. En general, han hecho estas dos distinciones. Y acá vamos a coincidir de que, déjenme ver si puedo hacer los garabatos correspondientes. Ven los garabatos, ¿no? Diabetes mellitus. ¿Sí? ¿Ven los garabatos? Sí, se ve, doctor. Perfecto. Entonces nosotros tenemos un paciente con diabetes mellitus. Este paciente con diabetes mellitus puede tener afectación del riñón producto de la diabetes. O puede ser un paciente diabético que la diabetes no le haya afectado el riñón, pero que sí tiene otras afectaciones, como por ejemplo la afectación por la obesidad, la afectación por la hipertensión arterial o qué sé yo. Se fue y se comió un ceviche en la esquina de la tía Veneno y le dio una diarrea con vómitos y deshidratación que le causó una injuria renal aguda prerrenal y le elevó la creatinina. ¿Es diabético? Es diabético. Pero esto no constituye una nefropatía diabética. Es una falla del riñón en un diabético. Mientras que la nefropatía diabética, que es lo que queremos hacer, la diferenciación, es indicar que hay lesiones renales producto de una lesión en la célula endotelial vascular. Es una lesión microangiopática, es decir, en el glomérulo predominantemente o de los pequeños vasos. Por lo tanto, la nefropatía diabética es una complicación vascular crónica. Solamente se va a dar en diabéticos, desencadenando una serie de alteraciones funcionales y estructurales, principalmente a nivel glomerular. Entonces, un diabético puede tener nefropatía diabética. ¿Por qué? Porque la diabetes está afectando estructuralmente el riñón. Pero un diabético también puede tener otros daños, como por ejemplo obesidad, hipertensión arterial o alguna falla renal aguda que le pueda estar causando alteración en la función renal. Y que no sea una nefropatía diabética, porque nosotros vamos a identificar a lo largo de esta charla cuáles son los hallazgos que vamos a tener para poder indicar que esta sí es una nefropatía diabética y no otra, que es la idea de la diferenciación. Entonces, esto es un diagnóstico eminentemente clínico. Lo hace el clínico, lo hace el médico internista, lo hace el médico general, lo hace el médico endocrinólogo, lo hace el médico nefrólogo. Va a ser en la cual uno haga el diagnóstico y que podría tener la corroboración anatomopatológica mediante la exploración de una biopsia renal. No en todo se hace, en general no deberíamos hacerlo si sabemos o estamos muy seguros que es una nefropatía diabética. ¿Cómo son estas características? Principalmente es la pérdida de proteínas de manera persistente y que estas proteínas son albúmina, disminución de la tasa de la función de la filtración glomerular, es decir, elevación de la creatinina, porque ya me imagino que ustedes saben que el marcador que nosotros utilizamos para valorar función renal es el clearance de creatinina o depuración de creatinina o una tasa de filtración glomerular estimada, una depuración de creatinina estimada mediante fórmulas basadas en la creatinina sérica y que conlleva a una elevada mortalidad, de preferencia cardiovascular.
Entonces, ¿qué tenemos? Uno, pérdida de proteínas, normalmente es albuminuria, y dos, disminución de la función renal. Esas dos condiciones nosotros tenemos en un paciente diabético, que es lo que tenemos que evidenciar. ¿Cómo es la clínica de una albuminuria? Orinas espumosas. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Ahora, nosotros vamos a evidenciar estas orinas espumosas en pacientes diabéticos, pero ya en macroalbuminuria, o sea, pérdida de albúmina por orina en cantidades mayores. El kit del asunto en la cual nosotros tenemos que hacer el diagnóstico precoz de esta nefropatía diabética es cuando está en presencia de microalbuminuria, es decir, la detección temprana de esta enfermedad. Entonces, ¿dónde se afecta? A nivel microvascular del riñón, básicamente en el glomérulo. Recordemos, y acá vamos a hacer un paréntesis y decir de que los pequeños vasos, órganos que tienen pequeños vasos, vamos a tener la retina, vamos a tener el glomérulo de riñón y vamos a tener los vasos coronarios, o sea, las coronarias que irrigan al corazón, ¿vale? Entonces, normalmente, cuando un paciente diabético está mal controlado, tendrá retinopatía diabética y tendrá nefropatía diabética. Esto normalmente pueden ir a la par, los dos juntos, retinopatía y nefropatía, o pueden ir individuales, nefropatía solo, sin retinopatía, o retinopatía solo sin nefropatía. Pero es algo común encontrar la afectación de los dos. Entonces, fueron un poquito más allá, dijeron, oye, ¿sabes qué? Acá hay una afectación glomerular, pero a la vez esta afectación glomerular puede encontrarse también una afectación tubulointersticial o también vascular. Incluso en estadios tempranos de esta enfermedad podemos encontrar una nefropatía diabética sin proteinuria, como lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué es importante tocar este tema? Porque la diabetes mellitus ya es de per se una pandemia, obviamente de una enfermedad no transmisible, a nivel de todo el orbe. Y en todas las series, de todas las razas y de todas las regiones, se calcula que hay un crecimiento muchísimo mayor, casi doblando en 25 años las frecuencias, las prevalencias de diabéticos que se hallaron en el 2000, porque del 95 al 2000, en ese lapso de 5 años, no hubo un crecimiento tan grande, pero en 25 años, del 2000 hasta el 2025, casi doblamos la presencia de diabetes en todas estas poblaciones en todo el planeta. Como vemos en esta diapositiva, nos evidenciamos que la mayor cantidad de diabéticos o la proyección que están haciendo no es en países desarrollados como en América del Norte, en el 72%, o en la Unión Europea como el 41%, sino es en poblaciones, en regiones que normalmente no teníamos esa cantidad de población con diabetes. Como por ejemplo en Latinoamérica, ¿no? Proyectan un 248%, una incidencia muchísimo mayor. O en la China de 204%, o en África de 261%, o en la India de 251%, o en Medio Oriente 263%. O sea, estas eran poblaciones que la incidencia de diabetes, si nosotros nos retrotraemos a unos 70 años atrás, la incidencia de diabetes en estas regiones eran mucho menor. Entonces, ¿qué se está haciendo mal? Normalmente, que es la occidentalización de nuestra alimentación, ¿no? La alimentación en India, en China, ha variado. Nuestra alimentación en Latinoamérica también ha variado, ¿no? Yendo a productos alimenticios más procesados. Muy bien, entonces, causa 4 millones de muertes alrededor del mundo en el 2017. Cerca del 80% de estas muertes se registran en países de ingresos medios y bajos.
Y la nefropatía diabética es la primera causa de enfermedad renal crónica estadio 5 o terminal, es decir, aquellos que van a terapia de reemplazo renal en el mundo. 40% en Estados Unidos de pacientes con enfermedad renal crónica son diabéticos. Y el riesgo de desarrollar nefropatía diabética es tanto en el diabético tipo 1 o dependiente de insulina, como en el tipo 2 que va más para la resistencia a la insulina que por la escasez de fabricación o de secreción de insulina. El 30 a 40% de los pacientes desarrollarán nefropatía diabética. Entonces, ¿qué con esto? ¿Qué vamos a evidenciar? ¿Por qué nosotros tenemos este boom de nefropatías diabéticas o de diabéticos que están afectados con nefropatía diabética? Y se evidencian predominantemente en la fisiopatología de la diabetes en general, ¿no? Que uno, no es unicausal, no es monocausal, no hay una sola causa, hay múltiples causas que están confluyendo en el paciente. Hay factores genéticos, hay factores ambientales como la alimentación, hay factores metabólicos, hay factores hemodinámicos, y acá vamos a tener mucho con el shear stress, y factores inflamatorios y profibróticos. Entonces, ¿cuál es el denominador común? La elevación descontrolada de la glucosa en sangre. Y acá nosotros vamos a entender lo siguiente, ¿no? Que tenemos que tener una predisposición, como en todas las enfermedades. La prevalencia de la nefropatía diabética varía entre razas y etnias. Hay una mayor predisposición en negros, en afroamericanos, en Mexi, Laudi Beltrán. ¿Me, me, pa- me dices qué inconveniente hay? ¿Todo bien? Ladi, ¿todo bien? Hola. Y otro parece que se le quedó el micro de casualidad. No creo que tenga alguna pregunta. Podemos desactivarla para poder seguir. Ya lo puedo, doctor. Dale, genial. Vale. Vale. Muy bien. ¿Sí pueden ver la pantalla nuevamente? Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Perfecto. Gracias. Entonces, tenemos factores genéticos dentro de esto, los que tienen mayor riesgo por las alteraciones de los genes son los afroamericanos, los negros, los nativos americanos, entonces estamos hablando de los indios americanos, los mesoamericanos, los descendientes de los mayas, los descendientes de los aztecas, los polinésicos, que tenemos una genética común entre los latinoamericanos, sudamericanos, mesoamericanos y los polinésicos, y los australianos. Entonces, sí tenemos, en general, por esta cuestión de las migraciones de grandes poblaciones hace muchos años en la prehistoria, un denominador común. En una persona con diabetes mellitus tipo 1, que tiene un pariente de primer grado con diabetes y nefropatía, el riesgo de desarrollar nefropatía diabética es el 13%. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi papá o mi mamá es diabético y tiene afectado el riñón por la diabetes, yo como hijo tengo el 83% de probabilidad de también desarrollar lo mismo. Eso es lo que quiere decir. Que la frecuencia es solo del 17% si el pariente de primer grado con diabetes, pero no tiene nefropatía, que obviamente es el 100% menos el 83% es el 17%. O sea, si mis padres
tienen diabetes y tienen afectación renal por la diabetes, yo estoy casi 100%, o sea, 83% seguro de que voy a tener afectación del riñón por diabetes. Dentro de estos factores genéticos y ambientales, en general no es un solo gen el que está afectado, porque son poligenéticos. Tenemos varios genes afectados por la diabetes, eh, como aquellos que tienen una mutación en genes como el ELMO1, que codifican las proteínas componentes de la barrera de filtración, o genes como el RAGE, que alteran el metabolismo de los carbohidratos, o el APOC y el APOE, que alteran el metabolismo de los lípidos, o eh, eh, genes que codifican el óxido nítrico sintasa 3, el NOS3, que alteran los factores hemodinámicos y vasculares. Entonces, no solamente hay un solo gen, el responsable de tener este desarrollo de nefropatía diabética, que sino es multigenético, ¿no? Por lo tanto, no va a tener una muestra, o digamos, una herencia mendeliana simple, sino esto es poligenético. En pacientes con diabetes mellitus 2, el polimorfismo del gen ELMO1 se ha asociado a mayor riesgo de nefropatía diabética. Este gen es el que encarga de formar un complejo con el factor de intercambio con guanina, con la GTPase, y promueve reorganizaciones, y es acá las alteraciones que vamos a tener en la diabetes, del citoesqueleto, o sea, de la estructura celular, esencial para la eliminación de células apoptóticas y motilidad celular. Estos están vistos tanto en osteoclastos, en fibroblastos, am, y también en las células mesangiales y podocitarias en el riñón, ¿no? Entonces, sí están identificando genes que pudiesen dar esta complicidad. Y los factores ambientales, que, como les había mencionado, la occidentalización de la dieta, eh, de la presencia de bebidas azucaradas como las ricas en sucrosa, en sacarosa y en fructosa, o el tabaquismo, la apnea del sueño, o no tener pues un grado de ejercicios adecuados. Una vez que nosotros tenemos esta predominancia de alteraciones genéticas, y adicional a eso tenemos una dieta rica en alimentos procesados, hipercalóricos, eh, hiperglicémicos o con un índice de glucosa elevado, nosotros vamos a tener un segundo paso, que son los factores hemodinámicos, y estos también van a estar alterados. Nosotros recordemos que la tasa de filtración glomerular medida por clearance de creatinina o depuración de creatinina va entre 90 a 120 mililitros por minuto, siendo esto lo normal. Y lo que se ha encontrado en estos pacientes es una actividad en la cual va a haber una tasa de filtración glomerular mayor a 120. 150 mililitros por minuto, 180 mililitros por minuto, es lo que yo he podido corroborar durante la evaluación de estos pacientes, ¿no? 140, 150, 180, 190 mililitros por minuto. ¿Qué quiere decir? Que es una filtración sobre lo normal, más de 120 mililitros por minuto, que es digamos, el rango superior de la normalidad. Y esto se denomina hiperfiltración. Esta hiperfiltración está condicionada por varios factores hemodinámicos, como por ejemplo
la dilatación de la arteriola aferente, la constricción de la arteriola eferente, y que por ende vamos a tener un aumento de la presión intraglomerular. Entonces, si nosotros tenemos nuestro glomérulo, en donde la arteriola aferente se dilata y la arteriola eferente se constriñe, acá va a haber resistencia a la salida y por tanto aumento, y acá aumento el flujo de sangre, acá va a haber un aumento de la presión intraglomerular. Como yo aumento la presión intraglomerular, por tanto estoy aumentando la fuerza de Starling, va a haber un predominio positivo a ultrafiltrar, a pasar plasma hacia la cápsula de Bowman. Y esta cápsula de Bowman lo va a drenar hacia túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal nosotros tenemos las células tubulares que van a reabsorber todo lo que puedan. Dentro de eso van a reabsorber proteínas y van a reabsorber glucosa. Pero tienen un punto de corte máximo, que es la tasa de reabsorción máxima o tasa de absorción máxima. En este caso, la glucosa, que va a ser 180. Si pasa la glucosa, yo tengo acá, imaginen, glucosa en 500, pasará acá la glucosa en 500 al túbulo contorneo proximal. ¿Y cuánto es lo máximo que puede reabsorber? 180. La diferencial es lo que orinará, es lo que se presentará. ¿Por qué? Porque ya no puede reabsorber más. Si yo tengo una glucosa en 200, reabsorberá 180, orinará 20. Si yo tengo la glucosa en 500, reabsorberá 180 y eliminará 320, ¿no? Estoy diciendo que la resta, 3, 4, 5. Vale. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que también hay una alteración del feedback glomerulotubular. ¿Por qué? Por la presencia de la hiperglicemia y también por la alta ingesta de sodio que condiciona, adicional a estas alteraciones, una reabsorción tanto de sodio como de glucosa. Esta alta ingesta de sodio también produce una activación del sistema renina-angiotensina aldosterona. También va a causar una constricción vía tromboxanos, perdón, vía prostanoides, y una mayor producción de óxido nitroso, no nítrico, sino nitroso. Esta hiperglicemia producirá, acompañado de hipertensión arterial, de obesidad y de hiperproteínas dentro de la dieta, mayor cantidad de proteínas, principalmente un aumento de la presión intraglomerular y mayor filtrado glomerular, ¿vale? Entonces, ¿esto qué condiciona? Que va a haber una activación de nefronas que están quiescentes, que no es nuestra reserva funcional renal. Nosotros tenemos el modelo de Brenner, en la cual ha sido investigado, y tenemos 1.000.000 a 1.200.000 nefronas por cada riñón. 1.000.000 a la derecha, 1.000.000 a la izquierda. Un sexto de esas nefronas están quiescentes, están dormidas. Cuando las necesitas, que es decir, cuando hay mucho que reabsorber, hay mucho trabajo que nos da la comida que estamos utilizando o la cantidad de glucosa que tenemos que reabsorber, se activa. Y esa activación nos da también el proceso de hiperfiltración. Y es acá como en el esquemáticamente nos están presentando, ¿no? Hay un aumento en la tasa de filtración, provoca efecto dependiente de la glucosa causado de la vasodilatación de la arteria aferente. Acá. Esto va a producir un incremento de factores proinflamatorios, profibróticos, y
una vasoconstricción de la arteriola eferente que va a activar un sistema de renina-angiotensina-aldosterona y por ende un aumento de la presión arterial. Todo esto tiene como resultado un aumento de una hiperfiltración, un aumento de la filtración glomerular y la activación de la reabsorción de tanto de proteínas como de glucosa en el túbulo contorneo proximal. Recordemos que ahí es el 90% de todo lo que de todo lo que pasa en los glomérulos lo reabsorbe. Esta acumulación de proteínas, el engrosamiento de la membrana basal glomerular y una esclerosis glomerular nos da también lugar a una expansión mesangial. Entonces, todos estos factores van concatenados. Ah, estos factores también tenemos una hemodinamia en la cual se muestra o se evidencia acá ya más gráficamente que la eferente se vasoconstriñe comparado con el normal y la aferente se dilata, se vasodilata comparado con la. Y hay una activación muchísimo mayor de la reabsorción en el túbulo contorneo proximal, ¿no? Entonces, estos diámetros van cambiando de acuerdo a los niveles de glucosa. Normalmente se van a vasoconstreñir mucho más en niveles de glucosa mayores. Estos cambios hemodinámicos van a producir cambios en los fluidos. Estos cambios en los fluidos normalmente van a estar dados en cómo pasa la sangre alrededor de los vasos capilares. Entonces, normalmente imaginen que esto es un vaso capilar, un tubo, ¿vale? Nosotros vamos a tener que en el centro del tubo el flujo es laminar, es recto, pasa rápido, pero a los costados estos ya no son flujos laminares, sino son flujos ondulantes. Son flujos un poco más caóticos. Son flujos en los cuales vas golpeando contra la pared, ¿vale? Esto se denomina estrés por rozamiento o en inglés shear stress. Este estrés por rozamiento o shear stress hace que al golpear el flujo contra las paredes de los vasos capilares, es decir, contra la célula endotelial, van a producir inflamación. Sí, y esta contención mecánica. Por lo tanto, van a tener liberación de citoquinas y factores de crecimiento fibroblástico y factores de crecimiento endotelial. Entonces, este shear stress también aumenta el transporte de glucosa y hacia las células mesangiales, ¿vale? Y acá también decirnos que si aparte de esto tenemos un problema de placas ateromatosas, estas placas ateromatosas se van a formar en las paredes, va a haber mucho más obstáculos para el flujo normal de la sangre y mayor estrés por rozamiento, mayor shear stress. Entonces, estos factores hemodinámicos no solamente se van a dar en el glomérulo, sino también van a darse en túbulo contorneado, en el área tubular, va a haber un aumento de la reabsorción de la glucosa a nivel de túbulo, asa descendente de Henle, eh, una disminución de la reabsorción de sal en asa ascendente y vasoconstricciones, como dijimos, vasoconstricción de la eferente y vasodilatación de la aferente, ¿no? Que es lo que tenemos en general. Entonces, hay un aumento de esta presión coloidosmótica en los capilares postglomerulares, los cuales facilitan la reabsorción de sodio en el túbulo proximal. Esto favorecido asimismo con la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como tener la hipertrofia tubular proximal mediante el incremento de esta reabsorción de sodio en este. ¿Qué hay con los factores metabólicos? Y acá vamos a ver lo que son los AGEs, que son los productos avanzados de la glicosilación, las activaciones de la vía de la exosamina,
la activación de la vía de los polioles, la activación de la proteincinasa C y el sistema, obviamente la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué nos quiere decir esto? Normalmente si nosotros tenemos una célula, esta célula, cualquiera, vamos a la más especializada, a la que sin que ellas vivan, nosotros no vamos a poder conectarnos con nuestro entorno y por ende vamos a tener muerte cerebral, que es el funcionamiento neuronal. ¿Vale? Esta se supone que son las células más especializadas y las que mediante sus comunicaciones sinápticas hacen que nosotros en estos momentos, ustedes presten atención y yo esté hablando como un loro. ¿Vale? Entonces, la transmisión de conocimientos van a ser porque estas células están funcionando. ¿Qué pasa si es que nosotros normalmente tenemos una glucosa en 100 en la sangre? Va a haber un intercambio de glucosas acá. Esta célula va a tomar lo que necesita y de lo que necesita va a fabricar ATP. ¿Cuántos? 36, ¿no? ¿Por qué? Porque va a utilizar la fosforilación oxidativa. Y esta fabricación de energía, que para eso lo usamos, para eso es la glucosa, para fabricar energía mediante adenosintrifosfatos, y esta que sirva para combustible, para la fabricación de proteínas y para la mejor comunicación intracelular, intercelular, utiliza tanto la vía aeróbica como la vía anaeróbica para esto. ¿Qué pasa si ya no hay 100 moléculas de glucosa, sino hay 500 moléculas de glucosa? Y es lo que les decía con los chicos que rotábamos, ¿no? ¿Cuál es el concepto general en la cual tú pones dos espacios bajo una membrana semipermeable y yo tengo una sustancia X de mayor concentración en un lado, la expongo a la membrana semipermeable, va a pasar un tiempo en la cual estas concentraciones van a tender a igualarse. Entonces, por más que las membranas celulares tengan sus transportadores activos de glucosa, como el GLUT1, GLUT2, GLUT3, va a llegar un momento en que una concentración tan grande afuera va a hacer que éstas pasen. Y cuando están muchas células adentro, van a aumentar la osmolaridad intracelular. Al hacer eso, van a tratar de, uno, tratar de almacenar las vías ATP y dos, se van a degradar por otras vías que no son las que normalmente se utilizan para fabricar energía y vamos a activar otras vías como son las que están viendo ahí. Y lo otro es de que van a desnaturalizar proteínas que normalmente están funcionando bien. Y era lo que yo le decía a los rotantes, en cual, imagínense que es como una melaza, que es como una chancaca, que es como una miel en la cual tú la tiras encima de la computadora, encima del teclado, a ver si funciona. No va a funcionar como debe de ser, por lo menos te incomoda al momento de tipear. Entonces, eso son los que es la desnaturalización de el funcionamiento de proteínas intracelulares para el normal funcionamiento de estas células. Entonces, estos productos avanzados de la glicosilación son dados, son sintetizados, son formados porque la hiperglicemia facilita la modificación estructural de estas proteínas y forman
estos productos avanzados de la glicosilación. La mayoría de células intentan limitar el ingreso de esta glucosa hacia su compartimento intracelular. Sin embargo, hay algunas que son muy vulnerables a esto, como por ejemplo los endotelios vasculares, como por ejemplo las células mesangiales y como por ejemplo las células de Schwann. Entonces, una vez que pasa eso, y hay más cantidad de glucosa dentro de estas células, vamos a activar, como les mencioné, otras vías, como la vía de los polioles, de la exosamina, de la proteína quinasa, de los productos derivados avanzados de la glicosilación, que finalmente van a derivar en la síntesis de radicales de oxidación, como superóxidos. Estos son necesarias para la conversión de gliceraldehído a difosfoglicerdehído en la vía de las glucosas. Entonces, hay un aumento de la vía anaerobia, que es la vía glicolítica, los que posteriormente se encausan en otras vías metabólicas internas. Entonces, vamos utilizando otras vías que no son las usuales dentro de las mitocondrias. Dentro de estas vías están la vía de los polioles, las cuales el aumento, o sea, esta glucosa será transformada a sorbitol mediante otra vía. ¿Por qué? Porque la que no funciona para ATPs ya está recontrasaturada. Este sorbitol, al acumularse dentro de la célula, va a haber una pérdida de la integridad funcional celular, daño de células endoteliales, glomerulares y tubulares. En cuanto a la vía de la exosamina, hay una modificación de la enzima AKT PKB por glucosamina y hay una reducción en la expresión de la nitratosintasa. Y es más, esta promueve que las células se vayan muriendo, haya un aumento de la apoptosis. Y esto también promueve la resistencia a la insulina. La acumulación de productos de glicosilación avanzada están aumentados en estos pacientes diabéticos y sobre todo en los pacientes que tienen enfermedad. Uh, en este caso, el gliceraldehído 3-fosfato es el principal sustrato para la formación de metilglioxal, que es el precursor de esta melasa que les dije, ¿no? Que son los productos avanzados de la glicosilación. Entonces, una hiperglicemia crónica va a redundar en una glucosa circulante elevada. Estas se unen a proteínas. Estas proteínas normalmente van a ser colágenos y van a atender la reacción de Maillard o de Browning, que va a ser el cambio, la mutación, la transformación de la actividad estructural de las células intracelulares, ¿no? Estos actúan en podocitos, en células tubulares y también en endoteliales, en células endoteliales, causando complicaciones micro y macrovasculares mediante 3 mecanismos. Que los podocitos ya no pueden ejercer su función que su función de filtración. Estos podocitos, que imagínense son como las barbitas del Pac-Man, del fantasma del Pac-Man, se engordan, se hacen rechonchitas. Y hay una hipertrofia seguida de una apoptosis y supresión de la síntesis de nefrina, es decir, no fabrican una proteína estructural y al perder la estructura ya hacen el borramiento podocitario. También alteran la vía de la transducción de las señales en las células endoteliales y promueven la aparición de defectos selectivos en la pared capilar. Estos poros de 50 Armstrong se van cambiando, ¿no? Ya no son los mismos y hay una expresión del colágeno tipo 4 en la membrana basal de estas células.
Alteran la síntesis de citocinas, que son moléculas de adhesión, y de hormonas y radicales libres a través de receptores específicos de estos productos. En cuanto a la activación de la proteína sinasa 3, vamos a tener un principal activador que es el diacilglicerol, el DAG. Esta activa la proteína sinasa 3, la cual va a sintetizar mediante el metabolismo de fosfolipasa A2 hacia prostaglandina E2 y tromboxano A2. Estos van a cambiar, van a modificar la permeabilidad vascular, favoreciendo un ambiente protrombótico. Entonces va a haber una trombogénesis y modulan la respuesta vascular de la angiotensina 2. Esto se va a ver predominantemente, como les mencioné, en ojos, en vasos sanguíneos, en, como por ejemplo en la aorta, en las coronarias y en los glomérulos. Y acá teníamos una forma de cómo poder disminuir la pérdida de albúminas en la orina con la inhibición de la proteína sinasa C B, ¿no? Que son los que hacen una expresión renal del factor de crecimiento fibroblástico beta. O la activación de la proteína sinasa alfa, y ya no la beta, como un objetivo terapéutico para disminuir la pérdida de albúmina en orina. Pero esto todavía se da en modelos animales. En cuanto a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, estos normalmente van a ser vistos sus efectos tanto en glomérulos, en vasos renales y en células tubulares. Este incremento de angiotensina, tanto 1 y 2, van a dar un factor de inflamación y de citocinas o de liberación de citocinas profibróticas, que van a causar hipertrofia de la célula mesangial, hipertrofia de los podocitos, promueve la activación y el aumento de la secreción de el factor transformante de fibroblastos beta, que nos da, uno, aumento de la matriz mesangial, depósito de colágeno, que al final nos da una esclerosis glomerular. Por tanto, esta activación perenne, esta activación continua del sistema renina-angiotensina-aldosterona nos va a dar lugar a fibrosis y por ende a daño renal. Este estado profibrótico, es decir, la activación de factores inflamatorios, activan también células inmunes implicados en el desarrollo y progresión de la nefropatía diabética. Hay una mayor infiltración de células como monocitos macrófagos y linfocitos T dentro del intersticio. Eh, También hay presencia de activación de proteínas quimiotácticas monocíticas, de factor de necrosis tumoral, a mayor células de adhesión o moléculas de adhesión, y CAM1, que contribuyen con este factor o inflamatorio profibrótico. Entonces, si nosotros tenemos un aumento de la interleucina 6, un aumento del factor de crecimiento fibroblástico alfa, un aumento del factor de crecimiento endotelial vascular, comparados con un riñón normal versus un riñón diabético, lo que nosotros vamos a apreciar son mayor zona de fibrosis. Y acá se dan cuenta de que hay células teñidas con hematoxilina eosina, núcleos basófilos, citoplasmas eosinófilos, y acá lo que ven es núcleos, que hay muchos más, los puntitos azules son los núcleos, y los citoplasmas no los encuentran pálidos, los encuentran ausentes, pero hay mayor depósito, que son los
partes marrones de colágeno. Esos son cicatrices. Nosotros nos cortamos un dedo, obviamente va a haber una cuestión de hemostasia y todo, y pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, y lo que vamos a encontrar es una cicatriz, una costra. Se cae la costra y a veces nos queda una cicatriz fea. Esa cicatriz fea es depósito de colágeno. Exactamente igual pasa en el riñón, pero nosotros lo vamos a ver coloreados, en este caso de marrón. Entonces, hay esta sobreexpresión de quimoquinas inflamatorias, moléculas de adhesión y factores de crecimiento en el túbulo renal, producto de esta nefropatía diabética. Es por eso que al inicio se mencionaba, si bien es cierto la nefropatía diabética, nosotros lo vamos a ver en el glomérulo, también va a haber una afectación en túbulos, en intersticio, con mayor células inflamatorias y engrosamiento de los vasos capilares y también de los vasos, de los vasos tanto de vénulas como arterias dentro del riñón. Adicional a eso, se mencionó de que había un problema de que la nefropatía diabética, si bien es cierto, es presencia de albúmina en orina, y les dije, orinas espumosas normalmente traduce a pérdida de albúminas en orinas, pero de macroalbuminuria, es decir, más de 300 miligramos por mililitro. Podríamos identificar nosotros nefropatía diabética sin albuminuria, que es el caso de la hiperfiltración renal, ¿no? Que es el primer paso de toda esta cascada de la afectación del riñón por la diabetes. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos una explicación del por qué se pierde la albúmina por el riñón, en este caso por el glomérulo? ¿Por qué? Porque hay un ensanchamiento de la membrana basal. Está asociada con acumulación del colágeno tipo 4 y reducción de la carga negativa de proteoglicanos como paransulfato. Hay una mayor expresión de la nefrina, que controla la permeabilidad y es anormalmente baja en la nefropatía diabética. Hay una apoptosis de los podocitos, los cuales desencadena una liberación de la angiotensina 2, de factor de crecimiento tumoral beta, de disminución de los podocitos y de una membrana basal glomerular con los productos avanzados de la glicosilación. Hay una migración de podocitos. Esta migración de podocitos es atenuada por la reducción de neurofilina 1, promoviendo el desarrollo de zonas de esclerosis focal y segmentaria. Vamos a ver. Todo esto como se... Nosotros tenemos en este lado el capilar glomerular y por acá está nuestro hematie, ¿vale? Y nuestra cápsula de Bowman está acá. Esto que encuentran acá, todo esto, es nuestra barrera de filtración glomerular, en donde está la célula endotelial, donde está la matriz extracelular, en donde hay la lámina rara interna, la lámina rara externa y adentro la lámina densa. Y están nuestros pies del podocito. Estos pies del podocito van a estar anclados, unidos mediante proteínas. Estas proteínas, adicional de eso, tenemos las estructuras que son producto de la nefrina, ¿vale? Que están ahí colocadas. Vamos a ver. Nefrina por acá, nefrina por allá, que son las que juntan o entrelazan estos pedicelos. ¿Por dónde va a ir el ultrafiltrado? El ultrafiltrado va a ir así, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si es que yo borrar todo? Tengo mi célula, mi hematía acá, y va a pasar por esta fenestra hasta acá. Yo voy a tener hematuria.
porque no debería pasar por ahí. Para que pase, estas células deben estar abiertas y esta barrera debe estar abierta, ¿vale? De un modo similar, si yo tengo acá una molécula de albúmina, no debería pasar por acá, ni por acá, ni por acá. Pero si es que hay, como en el caso de la diabetes, un borramiento, ya no hay estas proteínas que se están uniendo. Esto es mucho más ancho de lo que debería y perdemos la barrera de electronegatividad. Y las fenestras de los en capilares endoteliales, de las células endoteliales se pierden y los podocitos hay mayor apoptosis, es decir, ya no hay tantas células, van a haber grandes espacios en donde estas proteínas pasen y al pasar se evidencian en túbulo contorneado proximal, que es el que va a activar el feedback glomérulo-tubular, va a absorber lo que podrá absorber y el resto será evidenciado en la piche, en la orina, ¿vale? Entonces, así nosotros podríamos evidenciar la desorganización, el borramiento de esta membrana de filtración glomerular. Entonces, hay una disrupción, hay una desregulación de las células endoteliales, de los podocitos, y esto se da vía activación de la proteína C, que van a alterar la permeabilidad de esta membrana de filtración glomerular, ¿no? Es lo que se mencionaba hace un rato, ¿no? Ensanchan las fenestras de la célula endotelial, pierden la electronegatividad de la membrana basal glomerular y pierden la arquitectura de los podocitos tubulares, perdón, de los podocitos, de los pedicelos, de las patitas, de los pies, de los podocitos, y por tanto hay más espacio como para que pueda filtrarse por ahí las proteínas. En el caso de ya en el túbulo, como les mencioné, hay mayor cantidad de reabsorción, van a estar trabajando como locos estas células en reabsorbiendo, pero también vamos a tener procesos inflamatorios. Estos procesos inflamatorios van a romper la integridad de la membrana de este túbulo y van a venir más células intersticiales como miofibroblastos que van a causar fibrosis, ¿no? Entonces, esto es lo que se quiere evitar. Este modelo transicional que nos lleva de células epiteliales a células fibróticas. Um, entonces, ¿qué nos dicen? Glucosa alta, proteínas con AGEs, elevación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento del estrés oxidativo, nos va a producir un ambiente, que es un fenotipo proinflamatorio, profibrótico, o sea, que van a dar más cicatrices en donde puedan colocarlas, de las células epiteliales proximales, en el túbulo contorneado proximal. Y otro mecanismo es la activación de la vía de los poligoles, en donde la fructosa es degradada, induciendo estrés oxidativo e inflamación local. Entonces, esta nefropatía diabética será expresada en cuanto a estas alteraciones de genes y alteraciones de proteínas. Entonces, esta diabetes va a tener la activación de factores de crecimiento, de citocinas, de productos avanzados de la glicosilación, van a alterar señales de transducción. Estas señales de transducción metilarán el ADN, modificarán las histonas, cambiarán la transcripción del ARN mensajero, los cuales van a remodelar la cromatina y por tanto este ADN será modificado, esta memoria metabólica será modificada, habrá una activación de genes inflamatorios y profibróticos y una hipertrofia y fibrosis inflamatoria, los cuales causarán esta nefropatía diabética, ¿no?
Y eso es un poco de la cuestión media densa de la fisiopatología de esta enfermedad. Pero quedémonos con lo siguiente. Si es que no han prestado atención, no lo han podido entender o simplemente no lo pudieron captar. Quedémonos con lo siguiente. Pérdida de proteínas en orina y tasa de filtración glomerular. ¿Vale? ¿Qué vamos a ver? Que si nosotros empezamos el diagnóstico de la diabetes y trazamos una línea de tiempo de más o menos 25, 30 años, y esto es en diabéticos tipo 1, ojo, por favor, dense cuenta, es solamente tipo 1, lo que nosotros vamos a ver es, en este caso, primero, pérdida de albúmina en orina de tipo microalbuminuria, o sea, menos de 300 miligramos por mililitro. Y luego pasarán a macroalbuminuria, más de 300 miligramos por mililitro, 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, 10 gramos, 20 gramos, qué sé yo. Ya por acá viene la orina espumosa, que inicialmente no habrá hipertensión arterial, pero después sí la habrá. De que la tasa de filtración glomerular al inicio va a haber hiperfiltración en un 20 a 50%, luego va a regresar a lo normal y luego va a empezar el descenso, incluso hasta llegar a enfermedad renal crónica estadio 5 con necesidad de diálisis. Y que si yo le hago la biopsia del riñón en estas etapas, en cualquiera de estas etapas, yo voy a encontrar incremento de el tamaño glomerular, incremento del tamaño del riñón y engrosamiento de la membrana basal glomerular, que pasado de microalbuminuria a macroalbuminuria, yo voy a tener engrosamiento mayor de la membrana basal glomerular y expansión mesangial. Y que finalmente en macroalbuminuria voy a tener inflamación, glomerulosclerosis y fibrosis tubulointersticial. Y que en los estadios de la nefropatía diabética voy a tener hipertrofia renal, nefropatía diabética incipiente, nefropatía diabética establecida y enfermedad renal crónica estadio 5 o terminal. Esto fue propuesto en 1983 para Mogensen y, ojo, solo para diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, el momento exacto del diagnóstico es difícil de evaluar, incluso porque hay pacientes que debutan directamente con proteinuria. Entonces, si la pregunta que se les van a hacer es, ¿en diabético tipo 1 cumplirá todos estos procesos? Normalmente en la diabetes tipo 2 no. ¿Por qué? Porque primero es difícil encontrar el punto inicial de corte en la cual uno es diabético y empieza la nefropatía diabética. Entonces, vamos a tener normalmente una filtración glomerular aumentada o normal sin microalbuminuria. Luego vamos a tener la microalbuminuria. Luego ya está la nefropatía manifiesta con macroalbuminuria. Luego va a haber una disminución de la función renal y finalmente vamos a llegar a diálisis. Pero yo me puedo saltar todo esto y llegar acá sin pasar por esto y sin pasar por esto. O yo me puedo regresionar si es que las cosas van bien. O yo me puedo saltar la macroalbuminuria de microalbuminuria a disminución de la función glomerular. Esto yo no lo encuentro así como este, que va paso por paso. En este yo lo encuentro distinto, ¿vale? Entonces así van las cosas. En el diabético tipo 2 es un poco más difícil de poder identificar estos estadios. 1/4 de los pacientes diabéticos tipo 2 tienen poco o nada de proteinuria a pesar de tener disminuida la función renal y hacemos la biopsia renal y se evidencia una nefropatía diabética. Hay otros factores en juego, como por ejemplo el envejecimiento renal más rápido, los trastornos de metabolismo del ácido úrico, enfermedades vasculares con émbolos de colesterol.
Se les ocurrió decir, y esto es el siglo pasado, siglo XIX, de 1980 en adelante, antes del 2000, y habían investigadores que dijeron, vamos a hacer biopsias renales en los pacientes diabéticos. Y queremos ver lo que ya más o menos hemos mencionado. Borramiento de los pedicelos, pérdida de la arquitectura, engrosamiento de la membrana basal glomerular y pérdida de las fenestras de las células centrales. Entonces, después del inicio de la diabetes mellitus, el peso del riñón se incrementa 15%, es decir, riñones grandes. Y esto es una de las preguntas que normalmente podrían hacer. ¿Cuáles son las enfermedades que afectan al riñón? Que nos da riñones grandes. Que no nos dé riñones pequeños, sino riñones grandes. Poliquistosis renal, nefropatía diabética, amiloidosis renal. Esos son tres en las cuales los riñones, en lugar de estar pequeños, están grandes y están afectados. Entonces, en diabetes, en pacientes diabéticos, de más de 10 años de duración, independientemente de la presencia de nefropatía, el engrosamiento de la membrana basal de hasta 3 veces el rango normal, siendo una característica habitual, esta de los riñones grandes. En el 1936, dos científicos, el señor Clemenstel y el señor Wilson, mediante la biopsia de pacientes diabéticos, contención de hematoxilina eosina y del ácido periódico de Schiff positivo, encontraron lesiones nodulares avanzadas. Y nada modestos ellos pudieron esta descripción como nódulos de Kimmelstel-Wilson, que son en general patognomónicos de una nefropatía. Estos nódulos son resultado de microneurismas de los capilares seguido de mesangiolisis en el centro del lóbulo. Estas células son como espumosas que se rodean el nódulo. Esta apariencia reporta entre el 10 al 50% de biopsias en ambos tipos de diabetes, ¿vale? Que son esto que está por acá, o esto que está por acá, o esto que está por acá, o esto que está por acá. Por acá se intenta dibujar otra más, ¿vale? Nódulos de Kimmelstel-Wilson, patognomónicos de nefropatía diabética. El detalle es de que no es el más frecuente. ¿Es el primer descrito? Sí, pero no el más frecuente. El más frecuente, es decir, que yo de 100 biopsias renales de pacientes diabéticos con nefropatía diabética, lo que más voy a encontrar es lesión glomerular difusa. Pero el primero que dijeron o que describieron fueron los nódulos con células espumosas alrededor del nódulo, que son los nódulos de Kimmelstel-Wilson. Esos fueron los primeritos, digamos, patognomónicos de nefropatía diabética. Pero los más comunes, los más frecuentes, y esto es pregunta incluso de examen de admisión a la residencia, y muchos fallaron, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque dijeron, ¿cuál es la lesión más común en pacientes con nefropatía diabética? A, nódulos de Kimmelstel-Wilson. B, lesión glomerular difusa. C, focal segmentaria. D, membranosa, lo que quieran. Y obviamente, como todos leen lo mismo, se darán cuenta de que marcaron, vieron Kimmelstel-Wilson, marcaron Kimmelstel-Wilson. No es así. Lo más frecuente es lesión glomerular difusa. Si ustedes les dicen cuáles son las lesiones más patognomónicas o las primeras descritas en nefropatía diabética, será nódulo de Kimmelstel-Wilson. Pero en el caso de más frecuentes, y miren acá las diferencias, ¿dónde estoy? Acá. Esto no es un nódulo, ¿no? Simplemente es un arrozariamiento de núcleos y nada más. Alrededor de una matriz de colágeno, ¿no? Que es como una cicatriz. Entonces, esta lesión glomerular difusa ocurre más a menudo en una lesión, más a menudo que en la lesión nodular de Kimmelstel-Wilson, con una incidencia, ojo,
del 90% o más de los pacientes con diabéticos tipo 1 después de 10 años y de 25 a 50% en pacientes diabéticos tipo 2. Esta lesión glomerular difusa, por lo menos presentes en un cuarto a la mitad de pacientes con diabéticos tipo 2 y el 90% de los tipo 1. En contraste con las lesiones nodulares, la de Kimmester-Wilson, que son de poca significancia funcional, el grado de glomerulosclerosis difusa correlaciona sí con las manifestaciones clínicas de empeoramiento de la función renal. La acumulación de matriz mesangial es la característica más consistente que se asocia con su progresión, ¿vale? Entonces, eso, nuevamente, tercera o cuarta vez creo que voy a hacer el énfasis. La más común, lesión glomerular difusa. La primera en describirse, nódulo de Kimmester-Wilson. La que es, digamos, la que encuentran y no van a encontrar en otro lado, en ninguna otra enfermedad, o sea, per se, de la nefropatía diabética, nódulo de Kimmester-Wilson, pero esta es la más común, ¿vale? En la electrónica, en la microscopía electrónica vamos a encontrar un incremento en el ancho de los pies del podocito, que era lo que les manifestaba, esos pies rechonchos, como si estuvieran edematosos, se observa en discretos incrementos de la microalbuminuria y una disminución del número de podocitos relacionados con el grado de la proteinuria. A más proteinuria, más muerte de podocitos. Las lesiones en las arterias prominentes en la diabetes con material hialino que se reemplaza progresivamente a la pared de los vasos aferentes y eferentes, y esta es la característica altamente específica para la diabetes mellitus. ¿Qué encontramos en la inmunofluorescencia indirecta? A veces es negativa, en la mayoría de casos, porque no hay un componente inmunitario, como en el caso de una vasculitis o un lupus, pero podríamos encontrar en algunas ocasiones depósitos lineales de IgG, tal como un paciente con Good Pasture, pero en pocas cantidades puede ser observado ocasionalmente debido a la captura pasiva de la membrana basal glomerular. En el 2007 hay una nueva clasificación en la cual hay cambios tubulares e intersticiales incluidas no solamente en el glomérulo, sino también descritas en el intersticio tubular. Esta fibrosis tubulointersticial y atrofia de los túbulos pueden ser la mejor correlación patológica con la disminución progresiva de la tasa de filtración glomerular. Esta fibrosis tubulointersticial y aterosclerosis renal son más prevalentes en el tipo 2 que en el tipo 1. La estructura renal es distinta, es heterogénea en el tipo 2. Solo un subtipo de pacientes tiene la nefropatía crónica típica. La mayor cantidad sí tiene lesiones tubulointersticiales y lesiones vasculares, no solamente las glomerulares, sino solamente tubulointersticiales o también tubulointersticiales y glomerulares. Esto también les van a preguntar. Presten atención. Ojo. Clase 1, 2A, 2B, 3 y 4. 1 es aquella que es leve o no específica. Los cambios en la microscopía electrónica van a ser como engrosamiento de la membrana basal glomerular. Entonces, cambios en la microscopía óptica, leves o no específicos. En la electrónica sí van a encontrar engrosamiento de la membrana basal glomerular. En el 2A van a encontrar expansión mesangial leve. En el 2B van a encontrar expansión mesangial severa. En el 3, ahí van a encontrar esclerosis nodular o nódulo de Kimmester-Wilson. Y en la 4, glomerulosclerosis diabética avanzada. Muy bien. El otro son criterios de inclusión que en general no creo que se las que osen preguntar estas cosas, pero esto es muy avanzado. Pero vamos. Hay biopsias en las cuales no se encuentra ningún criterio mencionado en las clases 2, 3 o 4, en donde el grosor de la membrana basal glomerular es más de 395 nanómetros en mujeres o mayor de 430 nanómetros en varones mayores de 9 años. O sea,
finalmente, vamos, engrosamiento de la membrana basal glomerular. El 2A son biopsias que no tienen criterio de 4, de 3 o de 4. O sea, una expansión mesangial más de 25% observadas en el mesangio. El 2B, biopsias que no comprometen en el estadio 3 o 4 o una severa expansión glomerular más del 25% observadas en el mesangio. En el 3, obviamente ver nódulo de Kimmester-Wilson, y en el 4, obviamente ver glomerulosclerosis más del 50% de los casos. Más del 50% del glomérulo. Entonces, tipo 4, la esclerosis global más del 50% del glomérulo. Tipo 3, las lesiones de Kimmester-Wilson. Tipo 2B, una severa expansión mesangial en más del 50%, del 25%, pero menos del 50%. 2A, expansión mesangial leve, más del 25%, pero menos del 50%. Y el 1 es aquellos en los cuales solamente vamos a encontrar en microscopía electrónica engrosamiento de la membrana basal glomerular, más de 395 mujeres y más de 430 en varones. A eso nosotros vamos a verificar fibrosis intersticial o atrofia tubular. Si está limpio de esto, será 0. Si es 1, si hay fibrosis intersticial o atrofia tubular menos del 25%, es 2, entre el 25 y el 50, y es 3, más del 50%. Las lesiones vasculares, si está ausente, será 0, 1, al menos una área del vaso con hialinosis arterial, o 2, más de un área con hialinosis arterial. Esta arteriosclerosis está presente en los grandes vasos, se toma la arteria más afectada. Muy bien, una vez visto la parte de alteración microscópica vía biopsia de riñón, una vez teorizado lo que son los factores que causan la fisiopatología de esta nefropatía diabética, vamos a lo práctico. ¿Qué tengo que hacer yo o qué tengo que buscar yo en un paciente para poder diagnosticar nefropatía diabética? Es lo que necesitamos saber. Pues lo primero que tenemos que hacer, así parezca redundante, es que uno sea diabético. Y dos, está basado en la detección de albuminuria o el ratio albuminuria-creatinuria o el ratio albuminuria-proteinuria. No hay problema. La cosa es que ustedes evidencien que haya pérdida de proteínas en la orina y que éstas sean de albúmina. Principales procedimientos para poder sospechar de esta nefropatía diabética. Uno, medir albuminuria. Y esto lo pueden medir con un dipstick, con una tira reactiva. La medición de la creatinina sérica o estimación de la tasa de filtrado glomerular. Una de estas es la fórmula de SKD-EPI. Ver si tiene hipertensión arterial o no tiene hipertensión arterial, o tratar de correlacionarlo con la retinopatía diabética. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es que nosotros vamos a hacer la pérdida el pedido de la albuminuria, y dentro de estos podemos encontrar la microalbuminuria, diabético tipo 2, recién diagnosticados, en los diabéticos tipo 1 con más de 5 años de evolución, o diabéticos tipo 1 no menos de 5 años de evolución, pero con mal patrón o mal control, diagnosticados también en la pubertad. Si es que hay microalbuminuria, nosotros vamos a, uno, repetirlo para ver si es que efectivamente no es un falso positivo. Y esto va a ser entre 3 a 6 meses de este periodo. Y si persiste, empezar tratamiento para la nefropatía diabética incipiente. Acá no estamos viendo función renal. Estamos viendo si pierde proteínas en la orina o no las pierde. En este caso, microalbuminuria. Y si no hay microalbuminuria, estaremos controlando a este paciente cada año. Esta es otra cosa importante en la cual van a tener que manejarlo si es necesario que se aprendan esto, en donde hay puntos de corte. Como les dije en algunos chicos que votaron conmigo, es el siguiente. Vamos. Ay, se me fue. Mala mano.
¿vale? Yo trazo una línea en donde acá hay un punto de corte que es 30 y acá hay otro punto de corte que es 300, ¿vale? Y si nosotros hacemos el diagnóstico de enfermedad renal crónica, eh, tenemos el estadio al 1 al 5, pero tenemos el estadio también por pérdida de albúmina, que es el A1, el A2 y el A3, ¿vale? Vamos a borrar ese de ahí para que no se confunda y no aparezca 13. Vale, A3. O, en otras palabras, lo que dice acá. Normoalbuminuria menos de 300. Normoalbuminuria. Microalbuminuria entre 30 a 300. Microalbuminuria. Y nefropatía establecida más de 300. ¿Vale? Muy bien. Obviamente a esto tiene que ser persistente, no puede ser una proteinuria eh, transitoria, y por eso es que tenemos que evitar o excluir factores como fiebre, que es causa de una proteinuria transitoria, ejercicio físico intenso, que es causa de una proteinuria transitoria, infecciones del tracto urinario, que también puede ser causa de una proteinuria transitoria, enfermedad renal no diabética, vale, eso sí no es causa de enfermedad de proteinuria no transitoria, perdón, de proteinuria transitoria, sino de proteinuria permanente, pero no de causa diabética. Hematuria, que no sea de causa diabética, ICC, hipertensión no controlada o hiperglicemia. ¿Qué nos puede confundir o qué tenemos que pensar o qué tenemos que descartar en un paciente diabético que tenga proteinuria? Ver si es que está presente o no está presente la hematuria. ¿Por qué? Porque normalmente la nefropatía diabética no se acompaña de hematuria. No, y eso es normalmente, es considerada como una característica atípica. Indico, hay 80%, 90% de lo cual no debería estar. Hay otras formas de enfermedad renal en pacientes con diabetes, como por ejemplo la presencia de una nefropatía membranosa, de una focal cementaria, de nefritis intersticial aguda o de postinfecciosas. Entonces, dentro de estos otros diagnósticos que podríamos encontrar en un paciente diabético, otros diagnósticos patológicos son hallados en la mitad de los pacientes con diabetes mellitus con proteinuria. 21% son por focal cementaria, 15% son por cambios mínimos, 13% son pausinmunes, 9% son membranosas, 8% son lúpicas, 6% son, o 5.6% son por IgA, 4% son por mesangiales y casi la cuarta parte son por otras causas. Entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos un paciente diabético que va a tener proteinuria, también no necesariamente va a ser por eso y habría que investigar alguna otra causa que pudiese ser corregida. Y sobre todo sospechar en pacientes que tienen pocos años de diagnóstico de diabetes, que tengan proteinuria y ausencia de retinopatía diabética. ¿Vale? ¿En qué casos hacer la biopsia renal en un paciente diabético? Cuando no hay retinopatía diabética en la tipo 1 y si haya proteinuria o enfermedad renal crónica moderada. La ausencia de retinopatía no excluye la nefropatía diabética en el tipo 2, como les dije a minutos hacia atrás, en la cual decía, puede haber nefropatía diabética, como puede haber retinopatía diabética junta o solo retinopatía diabética sin nefropatía en el tipo 2. Si es que esta pérdida de proteínas es de inicio repentino, abrupto, con una proteinuria masiva, y particularmente en diabéticos tipo 1, y si la duración es menor de 5 años en el diabético tipo 1. Si hay una evolución atípica, es decir,
no va a pasar de una microalbuminuria a macroalbuminuria y luego síndrome nefrótico, sino de frente se salta a síndrome nefrótico. O si hay macrohematuria o hematuria en general, con células dismórficas como acantocitos o cilindros hemáticos, o si hay una rápida pérdida de la función renal, como presencia de disfunción renal sin proteinuria significativa. ¿Qué tenemos que hacer? Y para esto ya estamos terminando. Lo primero que todo, controlar la diabetes. Y para eso necesitamos controlar con una hemoglobina glicosilada menos de 7%. Para esto hay que utilizar insulina. Ya no es que vayamos a estar usando metformina, glibenclamida y tal. Vamos a ser serios y vamos a utilizar insulina. Entonces, el tratamiento con insulinoterapia de manera intensiva sí ha demostrado diferencia estadísticamente significativa entre pacientes que tienen nefropatía diabética para el control de la glucosa, ¿vale? Y si yo tengo una glucosa, una hemoglobina glicosilada menos de 7% versus una de 9, hay cambios en estos pacientes. Control de la presión arterial, menor de 140/80 en todos los pacientes con diabetes mellitus, menor de 130/80 en aquellos que tienen nefropatía diabética o con excreción de albumina más de 30 miligramos al día. La diabetes mellitus tipo 1 con hipertensión precede a la albuminuria. O sea, si yo estoy en un paciente diabético 1 y ya le encuentro la cifra de presión arterial alta, lo que sigue, si no lo controlo, es pérdida de proteínas en orina. Y en la diabético tipo 2, el 40% tienen hipertensión antes del diagnóstico de nefropatía diabética. La hipertensión arterial está asociada con incremento de riesgo de albuminuria, disminución de la función renal, por lo tanto, rápida progresión de enfermedad renal crónica y eventos cardiovasculares. El control de la presión arterial disminuye o enlentece la progresión de la nefropatía diabética. ¿Qué vamos a utilizar para esto? El bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona para la prevención de esta nefropatía diabética. No recomendamos el uso de bloqueadores en pacientes diabéticos normotensos, normoalbuminúricos para la prevención. El bloqueo de este sistema renina-angiotensina-aldosterona en tratamiento de la nefropatía diabética es en aquellos que tienen una nefropatía diabética establecida. Lo podemos realizar con IECAS o con ARA2 y que confieren renoprotección independientemente de la reducción de la presión arterial. ¿Por qué? Porque disminuye la presión intraglomerular. Y estos efectos adicionales de los efectos no hemodinámicos del bloqueo de la angiotensina 2, ¿no? El bloqueo de la aldosterona, como por ejemplo el uso de mineralocorticoides, espironolactona, eplerenona o finerenona, han demostrado que reducen la proteinuria cuando se usan solos o cuando se usan en combinación con dicas o con JARs. Sin embargo, la hipercalemia siempre ha sido el gran cuco, siempre ha sido el gran terror, el gran temor de los médicos para no utilizar espironolactona o eplerenona, pero hay una disminución de estas incidencias de hipercalemia en caso de finerenona, ¿no? Que es un medicamento que ya está siendo usado, especialmente en aquellos que tienen disminución de la función renal. No recomendamos el uso de YECA y ARA juntos, ¿vale? Porque estos estudios han demostrado progresión más rápida de la pérdida de la función renal, incremento de la enfermedad renal crónica terminal y posiblemente aumento de la mortalidad. O sea, o enalapril solo, o valsartán, losartán y irbesartán solo. No usemos losartán losartán y enalapril juntos. No usemos valsartán y enalapril juntos, ni irbesartán y enalapril juntos. O es IECA o es ARA. Una dieta bajo en sal,
para evitar el efecto antiproteinúrico, utilizando el bloqueo del RAS, combinación de un diurético, bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es muy bueno también, uso de bloqueadores de canales de calcio para antihipertensivos, no han demostrado reducir la albuminuria y la progresión de una enfermedad renal, y los no hidropiridínicos como litaseno o verapamilo han demostrado algunos efectos antiproteinúricos. O sea, nifedipina, amlodipino no van a causar disminución de la proteinuria, pero sí se ha notado esto en los casos como diltiazem o verapamilo. Si yo le bajo la sal a la comida, voy a lograr una reducción del 22% de riesgo de la proteinuria. Si es que yo le bajo la sal a perdón, si yo uso solamente los sartán, o sea, yeca o ara, disminuyó el 30% de esto, de este riesgo de pérdida de proteínas en la orina. Si yo uso los sartán más dieta hiposódica, yo bajo el riesgo en el 55% de los casos de estos pacientes para pérdida de proteínas en la orina. Si yo uso los sartán más una tiacida, le bajo al 56%. Entonces, sí es importante el bajarle la sal, bajarle el sodio. Felizmente, con el advenimiento de este nuevo siglo y la presentación y liberación y la masificación del uso de los inhibidores de la SGLT2, que es un transportador de glucosa sodio tipo 2, hemos podido tener una herramienta más para poder controlar esta pérdida de proteínas en la orina y manejar esta diabetes mellitus. Así como también los receptores agonistas de la GLP-1 han presentado un efecto beneficioso en el control de la albuminuria como un efecto natriurético, ¿no? Entonces, son nuevos medicamentos, bueno, ya, vale, no tan nuevos, pero que estamos utilizándolos poco a poco como para poder darle el manejo adecuado a este tipo de pacientes. Les hablaba de finerenona, que es el antagonista no esteroideo altamente selectivo del receptor mineralocorticoide. Vale, vamos, en buen cristiano, es el hermano moderno de espironolactona, ¿vale? Que no tiene los efectos adversos de espironolactona, es mucho mejor tolerado y tiene mucho mejor campo de protección para poder controlar esta proteinuria en este tipo de pacientes. Entonces, hemos empezado desde YECAS o ARAS con inhibidores de los SGLT2, transportadores SGLT2, tenemos los antagonistas de la aldosterona con finerenona y los inhibidores de la GLP-1, como se llama. Tratamientos coadyuvantes, el control de la dislipidemia en pacientes para poder contribuir el desarrollo evitar el desarrollo de glomerulosclerosis y progresión de la enfermedad renal crónica. CADIGO, o sea, que es la guía a nivel mundial, recomienda el uso de estatinas en pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica sin diálisis y alentemos con la reducción de peso, la dieta hiposódica, la actividad física, el que no fumen, la reducción de las proteínas en dietas hipoproteicas, 0,8 gramos por kilo por día, que reduce la albuminuria, los síntomas urémicos, pero que no se asocia con una mejoría significativa de la función renal. Entonces, ¿por qué es importante nosotros valorar las tasas de pérdida de proteínas en la orina? Porque en 5 años o 6 años, la mortalidad, es decir, los pacientes que viven o que mueren, va a ser mucho mayor que los pacientes que tienen macroalbuminuria y mucho menor comparado con los pacientes que son normalbuminémicos. Entre macroalbuminemia, o sea, se mueren más los que tienen más pérdida de proteínas en la orina y los que pierden proteínas en la orina. Pero entre los que pierden menos de 300 y más de 300, siempre son los que más de 300 los que se mueren más, ¿vale? Y acá hicieron un punto de corte mayor todavía, fueron mucho más ambiciosos.
Ya no 30 miligramos al día, sino menos de 16 miligramos al día. Los que pierden menos de 16 y más de 16. Y esto es súper estadísticamente significativo para cualquier evento cardiovascular en 1200 días, es como 5 años más, en las cuales 1200 entre 360. O sea, 3 años. Muy bien. Entonces, a 3 años, los que tienen una pérdida de albúminas en orina de menos de 16 gramos solamente fallecieron el 2%. Y los que tuvieron una pérdida de proteínas en orina más de 16 gramos tuvieron una mortalidad de 6% a 7%, ¿vale? Y esto sí es estadísticamente significativo. La presencia de nefropatía diabética incrementa la mortalidad en diabetes mellitus. La mortalidad en diabetes mellitus sin proteinuria, comparada con el resto de la población, es elevada 2 a 3 veces y incrementa entre 20 a 200 veces en pacientes con proteína. Muy bien, chicos. Preguntas que tengan, dudas, comentarios.